un autor vinculado con la época republicana, con la creación de una nueva forma, en este caso que es el romanticismo en el Perú, ¿no? La lectura romántica, ¿no? Ahora te comparto ahí mi pantalla. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí lo tenemos. El romanticismo en el Perú, ¿no? Bueno, hoy hay que entender, me interesa que muchos de ustedes comprendan lo que implica este nuevo relato que hace Palma, que se llama la tradición. Es interesante volver a replicar y entender la dinámica del romanticismo. ¿Qué es lo que va a buscar el romanticismo? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son, digamos, los temas que cogen los románticos? Sabemos que el romanticismo va a ser un movimiento que surge en Europa. A ver, recuérdame por ahí, ¿en qué país surge el romanticismo? ¿Qué país? A ver, pregunta por ahí, a ver, Valer, Villar, a ver, Adriana, ¿dónde surge el romanticismo? ¿En qué país? A ver, Eliana, Franz, escríbeme por el chat. ¿Dónde surge el romanticismo? En Alemania, muy bien, Kiara, en Alemania, ¿no? Surge en Alemania, luego se instala también en el Reino Unido, Inglaterra, y tardíamente llega a España. Ahí está muy bien, Anthony, con los Trondheim, Alemania, claro, ¿no? Y el éxito total se da en Francia, ¿no? El romanticismo francés. Luego de Francia, luego el romanticismo en Francia llega a España, bajo la influencia de los Borbones, llega a Francia hacia España y de España nos llega a nosotros. ¿Y por qué tenemos mucho de la literatura española? ¿Por qué nos influye tanto el romanticismo español? ¿Por qué Piero o Hernán? ¿Por qué crees? ¿Por qué esa facilidad del español? Y ese José, a ver, que me por el chat, ¿por qué el romanticismo es abiertamente con mucha influencia de lo español? A ver, por el chat, a ver, por el chat, los leo. Mira, tiene que ver con el idioma, el idioma. El hecho de que Becker, Zorrilla, Espronceda, el Duque de Rivas, ese romanticismo español, va a ser mucho más fácil leerlo, asimilarlo en, en el Perú, ¿no? O sea, por eso viene la influencia muy fuerte del romanticismo español y de Francia por el éxito que significaba Francia, ¿no? Víctor Hugo, René Chateaubriand, ¿no? Alejandro Dumas, ¿no? O sea, el romanticismo tiene una trascendencia importante, ¿no? En el Perú se origina en el año 1850 aproximadamente, ¿no? Y viene ahí todo este fenómeno de romanticismo. Pero el gran valor del romanticismo en el Perú es Ricardo Palma. Y Ricardo Palma crea esto lo que se llama la tradición. ¿Qué es una tradición? Un pequeño relato, breve, con humor, que une historia con literatura, eso es lo que le interesa. Como un dato, le decimos a ustedes que en un principio a él le agradaba mucho la historia, ¿no? Porque ustedes saben que la historia es muy, muy interesante, ¿no? Pero también le agradaba mucho la literatura, Mijael, ¿no? Para él la literatura era fundamental. A veces te pregunto por aquí, Álvaro, ¿cuál sería una diferencia entre literatura e historia? A ver, una diferencia, dime, ¿no? A ver, Álvaro, literatura, historia, ¿cuál será esa diferencia? A ver, Anthony también, a ver, Valer. ¿Qué diferencia? Vamos a empezar ustedes. Literatura e historia. Sí, profe, a veces se parecen, a veces son parecidos, ¿no? A veces
uno habiendo cierta similitud, ¿no? Ahí está muy bien, Anthony, ¿no? Una diferencia puede ser que en la historia, todo lo que se narra, todo lo que se cuenta, todo lo que se presenta es objetivo, real, auténtico. Sin embargo, en la literatura no importa el aspecto real. En literatura hay una mezcla de realidad, ficción, ¿no? Y en la literatura importa mucho el lenguaje. Si alguna vez han leído Anthony, Valer, Chiara, algún libro de historia, si lo leen, los libros de historia utilizan un lenguaje claro, ¿no? Transparente, ¿no? Porque es eso el objetivo de la historia. En cambio, en literatura es muy importante el lenguaje, ¿se dan cuenta? Y a, y a este autor, Ricardo Palma, y a ver románticos, le encantaba la historia. Y crea esta tradición. Acá vamos a ver una tradición famosa de Palma, Historia de un cañoncito, donde aparece pues este personaje peruano, el presidente. ¿Qué presidente es ahí? A ver, mira qué presidente, a ver, lo reconocemos ahí. ¿Qué presidente está ahí? Famoso, mira ahí lo está como fondo. A ver, por ahí. Presidente Albania, ¿quién es ahí? Yadira, a ver, Jamie. A ver qué presidente vemos ahí. Rachel, a ver, qué presidente, a ver, Luz. Famoso, famoso ahí, como una parte de eso de Perú, vamos con tu conocimiento. Castilla, claro, ¿no? Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla tiene dos tradiciones. Palma, investigando en la vida de, obviamente, de este personaje, encuentra algunas curiosidades. Y sobre esas curiosidades va a contar una pequeña historia, combinado con realidad, un poco de humor y algo de fantasía, ¿no? Y este se llama Historia de un cañoncito. Se cuenta que en Lima era el cumpleaños del presidente Ramón Castilla, ¿no? 31 de agosto de 1849. Como era su cumpleaños, varios personajes iban a saludarlo. Era el presidente de la República, ¿no? Lo que en aquella época se llamaba besamano. Acudieron muchos con regalos, ¿no? Y un muchacho se le acercó, que no conocía muy bien. Y ese muchacho le regaló un pequeño cañoncito, labrado ahí en plata, con algunas incrustaciones de piedras preciosas. Y escribe, le regala, presidente, feliz cumpleaños, presidente. Gracias, muchacho. Feliz cumpleaños. Y ese cañoncito, el presidente Ramón Castilla lo pone en su escritorio, en el gabinete. Y como va poniendo ahí su cañoncito, el presidente de la República, todo el mundo queda viendo el cañoncito. Tenga mucho cuidado, señorita. No lo toque. No sabemos si tiene mucha, poco pólvora. Cualquier momento va a disparar. La gente, sorprendida de que este pequeño cañoncito pueda disparar, se sorprende de que dispare. Entonces, como se sorprende, dice, "Ah, el cañoncito de presidente. Señor, tenga mucho cuidado, cañoncito. Cualquier momento va a disparar. Señorita Kiara, Kumiko, cuidado. No toque el cañoncito, que en cualquier momento dispara. Va a disparar en cualquier momento. Si todo el mundo estaba muy sorprendido sobre este cañoncito que tenía el presidente en su gabinete, ¿no? Ahí en su escritorio, ¿no? Entonces, el presidente cañoncito de verdad disparará, va a disparar este cañoncito, va a disparar el cañoncito y ven que el presidente en una ocasión el cañoncito estaba, que lo ponía como un dije dentro de su reloj, ¿no? Lo ponía ahí. Y varios de los conocidos del presidente le preguntan, presidente, ¿y el cañoncito? Ya disparó, poquita pólvora nomás tenía, ya disparó. El muchacho aquel me pidió un pequeño puestecito en la aduana, porque bien se sabe en el Perú y en la política, cuando alguien te da un regalo, es con alguna petición, ¿sí o no, Luis?
¿O tú crees, Luis, que un regalo es simplemente por cortesía, algo va a pedir? Y el presidente de la República lo sabía. Sabía que este muchacho le iba a pedir un regalo, algún favor. Y eso se refería a Anthony, mucha pólvora o poca pólvora. O sea, si el favor iba a ser grande o si el favor iba a ser pequeño. Y como le pidió un pequeño pececito a la aduana, poquita pólvora nomás tenía, poquita pólvora. Mira, esta tradición de Palma nos va contando la historia de una costumbre nacional. Me va contando la historia de este personaje del Perú, Ramón Castilla. Le va incorporando humor, un poquito de sátira, coloquialismos y limeñismos en el Perú. Esa es la gran creación que tiene acá Ricardo Palma, o esta historia donde aparece Ramón Castilla. Y esta es la gran renovación del romanticismo en el Perú. La creación de este relato breve llamado tradición. O sea, el romanticismo del Perú tiene ese aporte de Palma, de Ricardo Palma Soriano. Entonces, ese es uno de los aspectos positivos de Palma. El contexto histórico, o sea, ¿qué pasaba, no? ¿Qué pasaba en aquellos años para entender también cómo surge el romanticismo en el Perú? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué pasaba en la literatura peruana? Primero, ya lo hemos mencionado, ¿no? La prosperidad falaz. Pero ya recordé, ¿qué era la prosperidad falaz? Luciana, a ver, Luciana Caterina, Luciana Milagros, a ver, las Lucianas. La prosperidad, a ver, por ahí Chat me responde. ¿No? La era del guano, señor Miguel, excelente, ¿no? Ahí está, la era del guano. Es la época en el Perú, tiene pues una, una venta, unos periodos de auge económico, pero como siempre, Anthony, el auge económico siempre es para los poderosos, ¿no? Fue un momento así como una especie de espejismo a la cual se denominó prosperidad falaz. La era del guano, el salitre. Unos años en el cual el Perú económicamente estaba sólido, estable. Estamos hablando del año 1845 hasta 1871, ¿no? Esto es lo que se va a llamar la prosperidad falaz. Tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con la literatura? Esto tiene que ver porque esto supone que en el Perú eh, la sociedad se hallaba tranquila, sin conflicto social, sin grandes problemas. Estaba en una época de tranquilidad, de sosiego. Y había un espacio tranquilo para que surge una literatura romántica, un teatro romántico, una poesía romántica, paz, tranquilidad. Porque cuando hay conflicto, no se puede hablar de amor, ¿no? De humor, no, no. Cuando hay conflicto, los escritores también se fijan en el tema del conflicto, que pasará después con los realistas, ¿no? Por eso es importante entender qué es lo que pasa en aquellos años. La prosperidad falaz, la era del guano, el gobierno de Ramón Castilla, ¿no? La bonanza económica, ¿no? Que tiene Lima. Y entonces ahí, luego del costumbrismo, surge obviamente el romanticismo. Vamos a ver algunas características que son obvias. ¿Cuáles son los rasgos del romanticismo? Ya, ¿cómo ser romántico, no? Ahí está, está muy bien, Miguel, ¿no? Está en su prime, pero no lo suficiente. Es eso, ¿no? La historia del Perú siempre, ¿no? Una constante, ¿no, Anthony? ¿No, Mijael? Entonces, ¿verdad, doña Julia Velarde? Algo así. Eh, en aquellos, ¿cómo es romántico? La subjetividad, la sensibilidad, ¿no? La importancia de los sentimientos humanos, ¿no? Aquí aparece pues un imitador de Becker que es Salaberry, ¿no? Carlos Augusto Salaberry escribiendo poemas amorosos, ¿no? Mientras un ave solitaria anda buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. O sea, la poesía sentimental, la poesía amorosa, ¿no?
claro, ¿no? Lo que algunos llaman la, o sea, por ejemplo, yo, Anthony, me enamoro de una chica y a la chica después le empiezo a escribir poemas, a ver un nombre cualquiera, a ver quién tiene nombre poético, a ver ahí, a Leticia, nombre poético, Leticia, en tus ojos nace el cielo y en tu mirada nace las azucenas, Leticia, de tus manos vuelan palomas blancas, y mi corazón al verte surge de amor y de celo, ¿ves? O sea, esa es una retórica, Diana, muy típica del romanticismo. Es la retórica romántica, ¿no? De repente Diana te cuento que estoy triste, acongojado, porque mi mamá no está, dice, oh, mi corazón se aflige, sin ella la mañana, mi corazón gime, mi corazón es marchito, y esta nieve que cae aflige mi corazón, mi frío corazón, mi azulino corazón. O sea, el romántico tiene como objetivo presentar la emotividad, el estado de ánimo, la sensibilidad. Un tema importante en el romanticismo es el amor, ¿no? Sentimental, ¿no? Aunque no es el único tema, es uno de los temas que se desarrolla, ¿no? El amor sentimental. Pero también, si ustedes recuerdan a los románticos, le encanta la historia, ¿recuerda por ahí Nicole? Nicole Valeria, le encanta la historia. Surge con los románticos una literatura histórica. Pero de la historia, no lo más importante, Rachel, sino las cosas cotidianas, Trace. Las cosas cotidianas, no lo trascendental. ¿Por qué? Porque la historia formaba parte de esa visión hacia el pasado. Y al romántico le agrada mucho ver hacia el pasado. Ve lo que hay atrás. El romántico es nostálgico, ¿no? Es algo que no, claro, ¿no? Bueno, aunque Cortázar es distinto, pero no, por ahí Anthony, no, es muy distinto en mi época. ¿A qué te refieres con Cortázar? Ya me dio curiosidad, Anthony. A Cortázar. Pero Cortázar es un autor de vanguardia, ¿no? Por el tema, de repente, por el tema del amor, quizá por el tema amoroso, quizá por ahí, ¿no? Es que Cortázar lo aborda de una manera mucho más compleja, ¿no? Es que es romántico, ¿no? Ah, ya, de lo cotidiano. Bueno, por ese lado puede haber un tipo de similitud, ¿no? Sí, quizás sí, ¿no? Pero el romántico también, Anthony, para un poco ahí matizarlo, el romántico le gusta el lado sentimental. Coge de la historia no los grandes devenires, no los grandes temas, los temas simples, ¿no? Pero centrado en la historia. Ramón Castilla, es una tradición está, por ejemplo, Santa Cruz, una tradición está, por ejemplo, Santa Rosita de Lima, la Perricholi, el coronel Bolognesi, o sea, personajes de historia, San Martín, Bolívar, hay personajes de historia del Perú, pero no contando sus grandes devenires, sino sus historias cotidianas, ¿no? Lo que uno se llama la anécdota. Porque ¿qué es la anécdota? La anécdota es esa pequeña historia pequeña. Por ejemplo, a ver, cuéntame una anécdota, Anthony. Bueno, yo te cuento una anécdota. Ayer estuve en Ayacucho, yo hace unos días, y fui, pues llegué al terminal y comí un pedazo de queso ayacuchano con guagua, y comí en la tarde pues, una poca picante con chicharrón. Yo te estoy contando, a ustedes les estoy contando, es una historia cotidiana, que no tiene importancia, sino Álvaro. Oye, y no importa, pues, ¿no? Te estoy contando lo que he comido, te estoy contando que llegué a un lugar bonito, ¿no? Que ese Ayacucho, Valentín tiene que conocer Ayacucho. Pero es una historia cotidiana, ¿ves? No es una historia trascendental. Y los románticos, en este caso Palma, le interesa contar la historia cotidiana de los grandes personajes del Perú. Porque en esta tradición que hemos visto, la tradición de Ramón Castilla, ¿qué te estoy contando, Diana? Simplemente te estoy narrando que un día fue su cumpleaños del presidente Ramón Castilla y un chico llegó con un regalito y para pedir un favor. No te estoy contando el gran trabajo político que ha hecho Ramón Castilla, los grandes planes de gobierno, la trascendencia que hizo para el Perú Ramón Castilla. No, te estoy contando una historia sencilla de un personaje importante. Eso es lo cotidiano, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá las características del romanticismo, un poco lo que te decía, ¿no? Para aterrizar las ideas. Es romántico, imita lo francés, lógico, el modelo romántico,
Imita lo español, se imita mucho a Becker, Sorríes Espronceda, ahí está Salaberry, el autor romántico, ¿no? Campo Amor, Rosalía Castro, ¿no? Francia se imita mucho el teatro de Víctor Hugo. Destaca principalmente el género lírico, o sea, la poesía, y se trabaja mayormente el género dramático. El teatro, o sea, el género dramático, pues es el género que da los aplausos, que te da la fama, y a los románticos le agrada mucho el teatro, ¿no? El género dramático. El sentimentalismo, ¿no? La idea de que el romántico debe expresar sus emociones, sus estados de ánimo. Eso debe ser romántico, el sentimentalismo. A veces también es la tristeza, Anthony. No, Diana, a veces uno también puede expresar la tristeza, ¿no? Porque uno también puede estar triste, ¿no? También. Cuando habla de sentimentalismo también puede ser la muerte, según Yamilei, ¿no? Mira, Yamilei Urpi de Palomita, ¿no? Yamilei también puede expresar que Yamilei y tristeza sobre la muerte, la existencia humana. ¿No, Vania? No todo es amor, sino Vania. O sí, Vania. El amor es uno de los sentimientos, pero también te puedo mostrar mi desamor, ¿no? Vania, estoy enamorado de una chica, la chica no me hace caso, o la chica me ha traicionado, y digo, ¿no? Una mujer me ha envenenado el alma, otra mujer me ha envenenado el cuerpo. Ninguna de las dos vino a buscarme, y de ninguna de las dos yo me quejo. Ah, encanta ese poema, ¿no? ¿No, José? Estoy pensando en mi tristeza, pues, ¿no, José? Una chica no me quiere, ¿no? Una mujer me ha envenenado el alma, otra mujer me ha envenenado el cuerpo. Ninguna de las dos vino a buscarme, de ninguna de las dos yo me quejo. Eso se refiere a los románticos, el sentimentalismo, ¿ven? ¿No, Diana? O sea, yo expreso mis estados de ánimos, de enamorado, de sufriente, de triste, de la muerte, yo expreso mis emociones, ¿no? Es muy propio del romántico. Otra característica del romanticismo, el retoricismo. Hay un modelo de romántico. Muchas veces digo, ¿no? A ver, ya Diana, ¿no? Diana, ya que tiene nombre de una diosa griega, ¿no? ¿Saben, no, Diana? Diana tiene nombre de Artemisa, la diosa del, ¿no? La cuidadora de la cacería, ¿no? Diana, ¿sabes? Diana. Y ella dice, oh, Diana mía, en mi corazón te entrego una fuente de agua clara. Y así, Diana hermosa, de ojos de cielo, purpúrea mirada y corazón de cielo. Oh, Diana, mi corazón siempre contigo. O sea, voy utilizando una retórica, ¿no? Una retórica romántica, ¿no? Típicamente romántica. ¿Ves? Claro, ¿verdad? Claro. El lenguaje romántico, sensible, ¿no? Nada poesía, ¿no? Entonces ahí está el romanticismo y la superficialidad de los románticos. Sí, el romántico, el peruano, básicamente, ¿no? Está centrado en Lima. Se resaltan los valores de la ciudad, ¿no? En varios románticos se habla acá de Lima, se refiere todavía a la Lima centralizada, es, digamos, algún rezago seguramente del costumbrismo, ¿no? Y bueno, aristocrático, porque muchos románticos tienen que ver con la clase dominante, ¿no? Que dura un momento y luego termina, porque luego ya acaba con el realismo unos años después. Entonces, el romanticismo va a ser un movimiento de origen europeo. Surge en Alemania, en España, y de España son nosotros. Nosotros en el Perú imitamos. El romanticismo en el Perú, ¿qué hace? Se desarrolla en el contexto de la prosperidad económica realizada por el guano. Los románticos peruanos siguen siendo imitativos, sentimentales, retóricos, sensibles, ¿no? Y se destaca en el Perú el lado histórico con Ricardo Palma, ¿no? Bueno, la otra figura del romanticismo es Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Pero nos centraremos principalmente en Palma, ¿no? Vamos a centrarnos en Palma. Ricardo Palma Soriano, el bibliotecario mendigo, como se le llamó, eh, fue un escritor que en su juventud abrazó los ideales del romanticismo, que a nivel político también estaba del lado de los liberales, ¿no? Dice, en su juventud fue partidario de los liberales, en especial de José Gálvez, ¿no? O sea, cuando era joven era menos rebelde, ¿no? Así, ¿no?
algo así como a la izquierda, digamos. No, no es lo mismo, pero algo parecido a eso, ¿no? Luego cambia y se vuelve un hombre conservador. Sus primeros poemas también es muy influenciado por el romanticismo. Él inicia con teatro, ¿no? Y en esa idea del ideal, del deber, Ricardo Palma participa en el combate 2 de mayo, ¿no? Con ese ideal, defender a la patria de ese posible retorno del dominio español. Y ahí Ricardo Palma participa, casi muere, se salva, ¿eh? Muere, la suerte ahí que tiene ahí Ricardo Palma. Fue secretario de Vuelta, ¿no? Participó en política y luego de esta primera escalada en el Partido Liberal, se vuelve un hombre conservador. Llega la guerra contra Chile, ¿no? Y, y en esa guerra contra Chile, Palma se le ordena, se le pide que reaperture la Biblioteca Nacional, que se habilite la Biblioteca Nacional. Y él, con la colaboración de intelectuales, apelando a su capacidad persuasiva y de intelectual, pide a mucha gente que le otorgue libros para habilitar la Biblioteca Nacional. Y ahí viene la idea del bibliotecario mendigo, que como si fuese un mendigo, iba pidiendo los libros. Y así se habilitó la Biblioteca Nacional, que durante varios años Palma fue el director, durante muchos años, el director de la Biblioteca Nacional. Fue tantos años que fue director que lo tomaba como si fuese el dueño, ¿no? Parecía el dueño de la Biblioteca Nacional, aunque él no era el dueño. En suma, Ricardo Palma representa al romanticismo histórico. Salaberry, que lo hemos mencionado, representa al romántico sentimental. Palma representa al romántico histórico. O sea, el romántico eh, que une historia con literatura, que su gran aporte es fijarse en el tema del pasado nacional. Conocido como el bibliotecario mendigo, y de todo lo que ha escrito, porque escribió poesía, escribió teatro, eh, escribió es una novela que se le perdió, sus trabajos lingüísticos, filológicos, todo lo que mejor ha escrito se resume en las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? Ese es el gran aporte que tiene Palma, ¿no? Acá, mira, este es su primer libro, un libro de historia. Los Anales de la Inquisición de Lima. Publica este libro producto de la investigación que había realizado Palma, su investigación sobre la Inquisición en Lima, y saca este documento histórico, que luego los historiadores de su época criticaron y cuestionaron, porque los anales de la Inquisición de Lima tenían mucho de literatura. No parecía un trabajo objetivo, no, no. Había mucho ahí de belleza, de ficción, ¿no? Y se lo cuestionó, ¿no? Este libro parece más literatura que historia, ¿no? Ahí ya se le notaba a Ricardo Palma esa inclinación por la historia. Él también escribe poesía, ¿no? No es un gran poeta, evidentemente, ¿no? Pero no olvidar que él también escribe poesía, juvenilias, pasionarias, verbos y gerundios. Poeta, ¿no? Pero ¿qué tal como poeta? Como poeta, más o menos nomás. Regular, regular. Solo algunos somos poetas, ¿no? Yo, por ejemplo, escribo poesía, ¿no? Ya un día me encuentro mi libro por ahí, ya van y ahí encuentro mis libros ahí. Yo escribo siempre poesía. Para poesía hay que tener magia, ¿no? Ahí está, muy bien, Anthony. Ah, muy bien, Anthony, ya te leí ahí. Claro, ¿no? Alma, quiero ser poeta también. Quiero ser poeta, Palma, pero es un género menor para él, ¿no? Escribe teatro, del cual él mismo se arrepiente, ¿no?
Y aquí saca un conjunto de textos que él va a llamar tradiciones en salsa verde. ¿Qué tienen estas tradiciones? Son relatos llenos de humor. Él decía, de ese picantito, ese ají que tenía, picaba, un libro hecho para gente de mente libre, decía, ¿no? No era un libro para cualquiera, ¿no? Picaba, decía él, ¿no? Y eso era lo que tenía acá sus tradiciones en salsa verde, ¿no? A ver, te voy a compartir, creo que por acá la tengo. A ver, te voy a compartir un fragmento de tradiciones en salsa verde, ¿no? Vamos a verlo, porque es importante que ustedes conozcan la estructura, ¿no? La estructura de las tradiciones en salsa verde, o de una tradición, ¿no? ¿No? Es interesante entender, voy a un ratito acá, dame un segundito, ¿ya? Entender la estructura de las tradiciones. A ver, aquí está, ¿no? A ver, ya me abrió, ya acá la tengo. Y acá te la voy a compartir, ¿ya? Un poco de pudor, ¿eh? Dice, tiene lisuras, ¿no? Me disculpa de repente con las chicas, pero ¿por qué? Lisuras limeñas. Mira, vamos a ver acá, lisuras limeñas. Por eso le va a llamar su salsa verde, ¿ves? Mira, pero ese título bien feo, ¿no? La pinga el Libertador, ¿ves? Mira, pues qué feo, ¿ves? Picantito, decía él, ¿no? Mira ese título, ya luego esta traducción española, ¿no? El carajo es sucre. Ah, mira. Bueno, esta tradición ya analizada, ¿no? Sí, profe, mira, profe, el carajo es sucre, ¿no? Mira, ¿ves? Claro, por eso le dice, es una tradición llena de exquisito, de picante, que no está hecho para una persona conservadora, no, no, una persona que tenga mente abierta, lisuras y groserías limeñas, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo lo comparto ahí, no te preocupes, Adriana, le comparto el texto para que lo leas. Es gracioso. Y mira, vamos a leer este texto y lo analizamos. El carajo de Sucre. El mariscal Antonio José de Sucre, un hombre muy culto y muy decoroso en palabras, contrastaba en esto con Bolívar. Jamás se oyó en su boca un vocablo obsceno, ni una interjección de cuartel, cosa tan común entre militares. Aun cuando lo que agarró en él se encolerizaba por gravísima causa. Limitábase a morderse los labios, puede decirse que tenía lo que llamaba cólera blanca. Tal vez fundaba su orgullo en que nadie pudiera decir que la había visto proferir una palabra soez, pecadillo, de que muchos santos con toda su santidad no se libraron. El mismo Santo Domingo, cuando crucifijo en mano, encabezó la matanza de los albigeneses, echaba sacre, no, y cada taco que hacía temblar al mundo y a sus alrededores. Quizás tienen ustedes noticia del obispo, señor Cuero, arzobispo de Bogotá, y que murió en olor de santidad. Pues ilustrísima, cuando el evangelio de la misa era muy largo, pasaba por alto algunos versículos, diciendo, estas son pendejadas del evangelista, y por eso las leo. Solo el mariscal Miller, que de los prohombres de la patria vieja, el único que jamás empleó en sus rabietas el cuartelero carajo, él juraba en inglés, y por eso es good damn, de Miller, Dios me condene. A nadie impresionaba. Cuentan del bravo británico que al escapar de Arequipa, perseguido por un piquete de caballería española, pasó frente a un balcón en el que estaban tres damas godas de primera agua, que gritaron al fugitivo, ¡Abú! ¡Gringo pícaro! Miller detuvo el caballo y contestó, lo del Ringo es cierto, lo de pícaro no está probado,
Pero lo que es una verdad más grande que la Biblia es que ustedes son feas, viejas y putas. Good damn. Volviendo a Sucre, de que la digresión miguelesca nos ha alejado un tantico. Hay que traer a cuento el aforismo que dice, nadie dice esa agua no-". El día de la horrenda, de la abominable tragedia de Marruecos, al oírse la detonación del arma del fuego, exclamó Sucre, cayendo del caballo, ¡carajo! Un balazo, y no pronunció más palabra. Desde entonces, quedó como refrán al decir una persona, cuando jura que en su vida no cometerá tal o cual acción, bueno o mala, hombre, quién sabe si nos saldrá usted un día con el carajo de Sucre. ¿Ah? Mira, y ese es toda la tradición. Es como una hojita, ¿ves? Pequeña, se encuentra, breve. ¿Ah? Entonces, ahí te das cuenta la brevedad de las tradiciones. ¿Y qué veo? Coloquialismos limeños, ¿no, Diana? Veo liminismos, humor, la diferencia de las tradiciones de salsa verde que tienen lisuras, ¿no? Esas lisuras limeñas, y como dice por acá, ¿no? Las personas no dicen lisuras. A ver, Diana, ¿tú nunca dices lisuras alguna vez? La gente vulgar lo dice cada rato, pero a veces uno, una lisurita, ¿no? Hasta la niña más linda dice una lisura. Marvin nunca dice lisura, Nicole, Vania, Álvaro, Luciana. ¿Quién no dice alguna lisura en su vida, no? Una que otra, ¿no? Si uno más bien, ¿no? ¿No, Ángel? ¿Quién alguna vez no ha dicho alguna lisurita? Y eso es un poco, ¿no? Claro. Pero la gente vulgar lo dice Alejandro cada rato, ¿no? Nosotros de repente nos estamos molestos, ¿no? Controlamos el lenguaje siempre nosotros, bueno. Claro, ¿no? No, Alejandro hay que controlar el lenguaje. Entonces, tiene que leerlo, tiene que leer todo, ¿no? Entonces, pero ahí vemos la estructura, a ver, no está por acá, la estructura de la tradición. Son pequeñitos, ¿es? Dos hojitas, cada uno de ellos. el- y a ver, uno más ahí. A ver, clave disciplinado. A ver, con esa ironía, el calambur. Para acá, a ver, otra improvisación. La cosa de las mujeres es un poquito bien intenso, a ver. Fatuidad humana. A ver, una más, una más. Hay uno que se llama una matrícula, los inocentones. El pequeñito de hoja. Esto puede ser, ¿no? Ahí dice, no importa, a ver. Vamos, lo que estamos haciendo es analizar filológicamente la lisura de líneas. No dice que está bien utilizar las dianas, simplemente forma parte del uso del lenguaje. ¿Sí o no, Adriana? El lenguaje también está lleno de vulgarismos, de liminismo, de lisuras, ¿no? Y Ricardo Palma lo que hace es representar ese lenguaje vulgar, y eso es que se utiliza en Lima desde 1800. ¿No? Esa es un poco la diferencia, ¿no? Porque él también es un lingüista. El lechero del convento, ¿vale? Este pequeño el lechero del convento. Allá, pero ese es al pie de la letra se llama ahí el que me está diciendo ahí Alejandro, al pie de la letra, pero no hay ninguna lisura, solo hay humor, ¿no? Otra tradición en salsa verde, ¿no? Pero fíjate en la estructura de la tradición. Humor, historia, dato histórico, parafillo histórico y al final como una especie de moraleja. Siempre es en la estructura de toda tradición. Vamos con este, profe, el lechero del convento. Allá por los años de 1840, era un llanacón o arrendatario de unos potreros en la chacra del inquisidor vecina Lima, un andaluz muy burdo, chusco, grosero, reliquia de los capitulados de Rubí, el cual andaluz mantenía sus obligaciones de familia con el producto de la leche de una docena de vacas, que le proporcionaban renta diaria de 3 a 4 duros. Todas las mañanas, caballero en guapísimo mulo, dejaba cántaros de leche
en el convento de San Francisco, en el seminario y en el monasterio de Santa Clara, instituciones con las que tenía ajustado formal contrato. Habiendo una mañana, amanecido con fiebre alta, el buen andaluz llamó a su hijo mayor, ven, 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 tú, un salvete de 15 años cumplidos, tan groserote como el padre que lo engendrara, y encomendóle que fuera a la ciudad a hacer la entrega de cántaras. Y dijo, ¿vas a entregar ahí los frascos de leche? Sí, papá. De 8 azumbres, de leche morisca o sin bautizar. Llegar a la portería de Santa Clara, donde con la hermana portera estaban de tertulia matinal la sacristana, la confesonariera, la refritolera y un par de monjitas más, informó a aquella de que, por enfermedad de su padre, venía él a llenar el compromiso. Padrecitas, mi papá está enfermo, está con fiebre. Pase, muchacho. La portera, que de suyo era parlanchina, le preguntó, ¿y tienen ustedes muchas vacas? Algunas, madrecita. Por supuesto que estarán muy gordas. Hay de todo, madrecita. Las vacas que joden están muy gordas, pero las que no joden están más flacas que usted. Y eso que tenemos un toro, que es grandísimo, jodedor. Jesús, Jesús, gritaron escandalizadas las inocentes monjitas. Toma tus 8 reales y no vayas a venir. Sucio, cochino, qué avergonzado, sin vergüenza. De regreso a la chacra, Joel muy Zamarro cuenta a su padre de la manera como había desempeñado su comisión, refiriéndole también lo ocurrido con la portera. ¿Ves? Das una bestia. Buena la has hecho, hijo de puta. Ir con esas pendejadas a calentar a las monjas. Hoy te matas solapos, canalla. Y le arrimó una pequeña, una buena sorrimada. A la mañana siguiente fue el papá andaluz llevando la leche al monasterio. Y por todo el camino iba cavilando sobre la satisfacción que se creía obligado a dar a las monjas. Madrecitas, le dijo, vengo a pedirle 1000 perdones por las bestialidades que dijo ayer ese sopenco de mi hijo. No ponga usted caso en eso, señor Prisciliano, contestó una de las monjas. Son cosas de muchacho inocente, que no sabe lo que habla. Se sulfuró al oír esto, señor Prisciliano, como yo, tenía tibia y enemiga con los inocentones. ¿Inocentón mi hijo? No lo crea, madre. Coño, recoño. Como que no sabe usted que el otro día lo sorprendí con tamaña piña en la mano, cascándose de golpe bajo con el inocentón y las monjas, poniéndose las manos al oído, echáronse a correr como palomas asustadas por el gavilán. Adivinar se deja que cambiaron de lechero. ¿Ah? Ahí está el inocentón, ¿ves? Mira, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, esa, luego ya leen toda la tradición, ¿ves? Ah, pero interesante, ¿ves? Interesante la estructura, ¿eh? Las lisuras, las groserías, pero siempre conservando el modelo de la tradición, ¿no? Claro, ¿no? Por eso no lo publica. El libro es para sus amigos. El libro es un regalo para sus amigos nada más, ¿no? Ya luego, pues obviamente, hoy se publica, la gente lo lee, pues es otra época, ¿no? Pero Pablo entonces es este autor, ¿no? Ahora sí, ¿no? Es este autor que lo que le interesaba a Palma, a ver, era mostrar, ah, no, aquí está, ¿no? Era mostrar, aquí está, de manera pícara
lo que implicaba la tradición, ¿no? Ustedes se dan cuenta, ¿no? Ahí está, lisuras y groserías limeñas, pero que tiene, ¿no? Allá, ahí está, mira, las tradiciones en salsa verde, ¿no? Las tradiciones que tienen su picantito, ¿no? Su ají, como se dice, ¿no? Y bueno, y acá ya vemos definido la marcada estructura de una tradición. Palma también, aparte de las tradiciones, que es lo que mejor ha hecho, tiene otros textos, ¿no? Textos de lingüística, filología. Acá aparecen sus papeletas lexicográficas, ¿no? Sus neologismos y americanismos. Hace una pequeña investigación filológica de las palabras que uno utiliza, digamos, en Perú, en América Latina. Hace una entrada como un diccionario explicando algunas palabras criollas, ¿no? Aquí he puesto una palabra, ¿no? Cochinada, ¿no? Pone en neologismos y americanismos una entrada que se llama cochinada, ¿no? Cochinada, dice. Decimos en América por toda acción grosera, sucia o mezquina. El diccionario le llama cochinería, palabra filológicamente mal formada. Cochinería será un depósito de cerdos o una habitación inmunda. Y ahí explica la palabra cochinada. Otra entrada, chupatomates. ¿Qué significa la palabra chupatomates? Adulador, grosero, ¿no? Da chupatomates. Chupamelona, vida regalada a expensas de otro. Entonces, este libro, Neologismos y Americanismos, es un diccionario de palabras coloquiales que se utilizan en América Latina. Ese aspecto también se nota en las tradiciones de Palma. Por eso quise leer las dos tradiciones, porque te das cuenta que utiliza peruanismos, lisuras, palabras nuestras, coloquialismos nuestros. Es el objetivo de la tradición. Palma le da mucha importancia a ese uso de las palabras que utilizamos en Perú y en América Latina. Es decir, las tradiciones peruanas, ¿qué es lo que me interesa que tú sepas muy bien? La forma de las tradiciones peruanas. Especie narrativa que combina rasgos de la leyenda romántica y el cuadro costumbrista. O sea, ¿qué hace una tradición? Combina un poco de historia con literatura. Y esa combinación es la leyenda romántica y el cuadro costumbrista. Eso es lo que hace Palma, ¿no? Por eso, ¿a qué género pertenece? Como narra una historia, género épico, narra, no te olvides, género épico, especie, tradición, algunos todavía le llaman cuento, pero nosotros le llamamos tradición acá en el Perú, porque le llaman cuento, cuento califica porque es un relato pequeño, pero no es un cuento cualquiera, es un relato con dato histórico, conversa con el lector, tiene una especie de moraleja, ¿no? Y por eso se le llama con más propiedad tradición. Presenta o la presentación de diversos aspectos de la sociedad. No está centrado en un solo tema. Quizá el periodo que más se repita es el periodo colonial. El periodo colonial es el periodo que más se repite, ¿no? Por eso se habla de que Ricardo Palma tiene una visión pasadista, mira hacia el pasado colonial. Eso es lo que hace Palma, ¿no? Hay algunas eh, tradiciones que hablan sobre la conquista, otros sobre la república, pero la mayoría están ambientadas en la época colonial o virreinal. Cada tradición tiene un tema diferente. Hemos visto hasta ahorita tres, ¿no? Historia en cañoncito, que tiene como tema, digamos, el favor político, social, que habíamos leído, ¿no? El lechero, ¿no? Un poco la picardía, pero un lechero criollo, ¿no?
el Karakosuke, la vida al militar, ¿no? Cómo va llevando la vida militar, tu día a día, ¿no? La elegancia y lo vulgar, ¿ves? Cada tradición tiene un tema distinto, diferente. La tradición de Palma, ¿ves? Se mueve entre lo histórico y lo ficcional. Constituyen la obra maestra del arte narrativo de Palma, ¿ves? O sea, yo voy leyendo la tradición y muchas veces me puedo confundir yo si lo que me va narrando es real o si es ficcional, ¿ves? Entonces, ahí veo una, un dilema entre lo ficcional y lo real, ¿no? La tradición tiene partes, eso también, por favor, grábatelo bien, ¿no? Las partes, alguna vez se ha preguntado sobre las partes acá de la tradición, ¿no? La parte de la tradición, primero, presentación de historia. En el año 1830 era el cumpleaños de Ramón Cassiades. Siempre hay una presentación del ambiente de la historia. En toda tradición. Leímos dos, ¿ah? Por eso también quería leerlo. Digresión histórica, datos exactos. Palma también siempre lo realiza, ¿no? Datos exactos y precisos para que la historia se configure como real, pero no es real, es literatura. Otro elemento, desarrollo de la anécdota. Te estoy contando que un hombre controlaba leche, se enfermó, tuvo a su hijo, que el hombre el chico era vulgar y le hizo una broma pesada a las monjitas, ¿no? Luego viene el papá no, se quiere disculpar porque vive de eso y le molestó que le digan inocentón a su hijo, pues, y lanzó una lisura y las monjas pues se asustaron y nunca más volvieron a contratarlo, pero obviamente va a comprar la leche, ¿no? ¿Ves? Anécdota, las pequeñas historias cotidianas. Y al final, un cierre especie de moraleja, ¿ves? ¿Sí? ¿Le queda clara esa estructura? A ver, por ahí mándame un corazón, a ver, un corazón, un dedito, a ver, corazones, ¿todo bien? Ah, por acá, tu corazón, Luciana, Luz, a ver, Melanie, Mijael, Nayeli, Rosalía, Tracy, ¿todo bien? A ver, esa estructura que me quedaste con Mico, ¿no? La estructura de la tradición creo que se pregunta bastante, está muy bien, gracias, Mijael, ¿no? Cualquier cosita por ahí por el chat, Melanie, ¿está bien? Ahí, Luis, Luciana, Giselle, ¿no? Jason, no sé, Juliana, Héctor, ¿no? Diego, ¿ves? Interesa que entiendan la idea de la tradición, ¿no? Ya hemos leído dos y queda claro. Breve, relato breve, que une historia con literatura y tiene esta estructura, ¿no? Y ahí la compartimos con ¿no? Presentación de la historia, definición histórica, datos fidedignos, cuenta la anécdota y al final una especie de moraleja. No moraleja, una especie de mensaje siempre tiene las tradiciones, ¿no? Las tradiciones de Palma, ¿no? Ya, vamos a ver algunas tradiciones más, ¿no? Bueno, está. Su primera tradición, Payaguarcuna. Acá aparece en Gatupayupanqui, que se había enamorado de una chica, pero la chica pues no quiere estar con él, se escapa, la chica se muere, y en lugar donde se muere la chica, se ve entre las montañas una mujer ahí, una india, que probablemente sea producto de la muerte de esa india, ¿no ves? Una tradición, Payaguarcuna. Su última tradición, una visita al Mariscal Santa Cruz. Fue la última tradición, ¿no? La última publicada, ¿no? Ahí Ricardo Palma cuenta que se va a España y cuando era niño conoció a Santa Cruz y cuando conoció a Santa Cruz recordaba aquel hombre, caballero que había sido, ¿no? Ahí está, mi Adriana. ¿No? Y, y otra vez, la misma escritura, historia, ficción, literatura. Acá viene otra tradición famosa, el Alacrán de Fray Gómez, considerada la mejor tradición. Un fraile encuentra en su ventana un alacrán, lo envuelve en un papel, se lo presta pues a un amigo suyo, abre aquel hombre el alacrán, es una joya, lo empeña, luego trabaja al campesino y logra recuperar el dinero, le paga al prestamista, recupera esta joya
en forma de alacrán, se lo entrega al fraile, Fray Gómez, y coge, ¿no? Coge eh, la joya, lo deja en la ventanita y sigue ahí avanzando el alacrán. El alacrán de Fray Gómez. Otro, los incas acá de ¿no? Algunos de ustedes la lira, a ver que alguien me quiere por ahí. Ahí está, muy bien, ahí está Miguel, muy bien, está. ¿Pueden leer algunas tradiciones, no? Sí, Miguel, algunas tradiciones son breves, ¿no? Pequeñas dos hojas, tres hojitas, ¿no? Pero lleno de humor, ¿no? Siempre lleno de humor. Los incas ajedrecistas, aparece acá Atahualpa y Manco Inca, que aprendieron a jugar ajedrez. Don Dima Tijereta, el hombre que hace pacto con el diablo, ¿no? Don Dima Tijereta le pasa lo peor que le puede pasar a un viejo, se enamora de una jovencita. Sería capaz de entregar mi almilla al propio diablo. Le entregaría mi almilla al propio diablo. Y el diablo se le acerca y le hace firmar un contrato. Pero en el contrato dice ahí, ¿no? Almilla, ¿no? Almilla. Así dice, ¿no? Almilla. Y claro, ¿no? Aparece almilla y lo que no sabe que es una almilla, recuerda que una almilla, alguno de ustedes sabe, una almilla es una prenda que se llevaba debajo de la camisa, ¿no? Ahí está, ¿no? La almilla. Almilla. Y cuando pasa el tiempo, dice, ¿no? Ya don Dima Tigreta cumple su contrato y se va quitando su almilla. Y el diablo lo queda mirando. ¿O almilla? Claro, esta es mi almilla. No, su alma, que con desprecio usted llamaba almilla. No, esa es mi almilla. Y ahí viene la almilla. Igual se va al infierno y el infierno se le hace juicio. Señor Don Dima de Tigreta, usted nadie lo ha obligado a firmar el contrato. Sí, pero si usted trae un diccionario de la Real Academia, verá el significado de almilla. A ver, busca un diccionario. Sí, definitivamente, ¿no? Prenda interior que lleva un hombre debajo de la camisa. Esa es su almilla. Ahí está la almilla. Así que eh, Lucifer se conformó con la almilla y pudo así engañar don Dima Tiguereta al propio diablo, ¿ves? Los escribanos son capaces de eso, ¿no? Otra tradición clásica, de repente lo conoces, a Rincón Quita Calzón, ¿no? Habla de un personaje llamado, ¿no? Javier de Luna Pizarro, en un seminario de Arequipa, digamos, el obispo Chávez La Rosa cuidaba y vigilaba la disciplina de la tradición, ¿no? Vigilaba mucho la disciplina de la tradición y como vigilaba mucho la disciplina del seminario, perdón, y un día había faltado un maestro y los niños empezaban a hacer ruido, ¡eh! Y, y el padre pues ingresó, la señoría, y cuando ingresó todos calladitos. Buenos días, niños. Buenos días, su señoría. Ah, falta el maestro, ¿verdad? Sí, su señoría. Entonces, habrán estado estudiando, ¿verdad? Sí, su señoría. Tomaré un examen. Sí, su señoría. El que no contesta, ya saben. A rincón, quita calzón. Sí, su señoría. Usted, un niño. A ver, Andrei Estefano. Quies verbio it oratio. Y Estefano miraba el techo, como si el techo cayese la respuesta. A rincón, quita calzón. A Alejandro, César, Pariona. Sí, padre. Un adjetivo latín. Alejandro mirando el techo, como si la respuesta cayese el techo. ¡Ah, rincón, quita calzón! A ver, pero hay otro chico más. A ver, Cristian. Un adjetivo latín. Mirando al techo. Anthony. Nadie sabía latín. Hay francos. Y todos estaban
ya a punto de ser castigados, ¿no? Y le llama más chiquito al chatito, al pequeñito le llamó. A ver tú, un sustantivo latín. Ah, ah, no sabe. A rincón quita calzón. Y el más chiquito dice, al padre, ¿por qué nadie le puede hacer una pregunta? Y nadie le pregunta, él debería también preguntarle. ¿Por qué no le pregunta? Debería preguntarle. ¿Qué ha dicho usted? Nada, su señoría, hable. ¿A dónde lo sigue? No, padre, hable. Padre, yo decía si podías a usted hacer una pregunta. Claro, pregunte lo que quiera. Padre, ¿cuántos dominos vobiscum dice usted en la misa? Y el padre, Chávez la Rosa, nunca se había puesto a pensar en eso. ¿Cuántos dominos vobiscum, no? Y si se pueden pensar, ¿cuántos? O sea, ¿han escuchado la misa en latín? Dominus, vobiscum, dominus, vobiscum, dominus. Y le pregunta, ¿cuántas veces repite esa palabra? ¿Cuántas veces? Y el padre Chávez La Rosa se pone a contar y le está mirando al techo como los demás niños. Ah, el padre tampoco sabe. Ah, Rincón, quita calzón también, padre. Todos los chicos se matan de risa. El padre, pues, no lo perdona. Ay, 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 son 3 veces, ¿no? Le llama la curiosidad a este niño. Cuando se da la independencia del Perú, lo lleva a España y lo hace su ahijado. Luego este niño se va a convertir en el primer presidente del Congreso de la República, Javier de Luna Pizarro. Luego será arzobispo de Lima también. ¿Habían escuchado esta tradición del rincón quita calzón? Que conocía Eliana, Frank, ¿sabes? Está bonita, ¿no? Sí, pero está bonita. Y vamos a ponerle corazón a esta tradición entonces, pues. Ahí está el Señor Jesús, ¿no? ¿No quiere? Era gracioso, ya no tiene lisura como el otro, el otro sí tenía lisura, este no, ¿no? Ese era simplemente graciosa, ¿no? Y son pequeños, ¿ah? Claro, le haría una tradición, ¿no? Harina polvada, seguramente, ¿no? A Porky, ¿no? Porque un poco de coyuntural, ¿no? Sería fácil, ¿no? Entonces, ese es el móvil de la tradición, ¿no? Los dos son coloniales, ¿no? Otra tradición, generalidad de la Perricholi, ¿no? Bueno, ¿por qué le decían Perricholi? Porque el virrey Amat no podía pronunciar perrachola, o sea, parrachola, 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 y sale Perricholi. Otra tradición, los mosquitos Santa Rosa, los ratones Fray Martín. O sea, en las tradiciones de Palma va a aparecer mucho personaje de la historia. Y el periodo que más se alude es el periodo de la colonia, ¿no? Entonces, ese es el gran aporte del romanticismo. Del romanticismo hay que centrarnos mucho en la tradición, ¿ya? En la tradición de Palma. A ver, por acá, a ver, alguna pregunta, alguna inquietud, algo para ampliar, a ver, por el chat, a ver, los leo, a ver, mientras voy abriendo ahí la práctica. A ver, por el chat lo leo. A ver, ese sí. A ver, una pregunta por ahí está. Sí, nuestro tema de hoy, romanticismo peruano, literatura republicana. A ver, ¿todo bien por ahí? A ver, sí. ¿Alguna consulta, algo para ampliar, para modificar, ¿no? Seguir hablando, es un tema muy largo, a veces tenemos que intentar reducir todo, es muy amplio, así tenemos que centrarnos por el tiempo y por la importancia en Ricardo Palma, ¿no? Y dice por acá, a ver, ¿no? Sí, está muy bien Yadira, muy bien Israel, ¿no? Dice Mijael, creo que por primera vez voy a sacar el libro de tradiciones peruanas que estaba. Claro, sí, son pequeños, Mijael, ¿no? Son pequeños relatos, son relatos breves. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, ahora sí, vamos aquí, nuestra práctica, ¿no? Nos tratamos de Ricardo Palma, que es lo más trascendente, ¿no? El prospecto dice claramente, ¿no? Ricardo Palma, ¿no? Y lo demás lo respondemos un poco por cultura general, ¿no? Ya, ¿no? Ah, ¿qué pasó acá? No cerrar esto. La amplío, puedo. Ya, a ver acá. La número uno, a ver, ¿dónde está? No veo. Ah, aquí está. Ya.
La número uno dice por acá, ¿no? El romanticismo apareció a mediados del siglo XIX, o sea, 1840, 50, ¿no? Por eso se puede afirmar que, a ver, aquí, como se dice ahí, está muy bien José, ¿no? Está excelente. José Mezquita, excelente. Hay uno acá, a ver, apareció tardíamente, surge de forma simultánea. Simultánea no, porque no, en Europa en 1800, acá en 1850. Anticipo de Europa menos, desorden sin influencia, falso, es imitativa. Critica la política, no. Entonces acá sería, apareció tardíamente, ¿no? Apareció tardíamente. Ah, de azul, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. No voy a seguir mi red es, ¿no? Tengo ahí, literatura es azul en TikTok, ahí está. Literatura, así le decían al profe Carlos Casas, literatura es azul, así estoy en redes, ¿no? Solo material académico. Sí, no. Yo sé que quieres ver al profe bailar, pero no, no. Solo literatura. Así en TikTok, y ¿no? Literatura es azul, ¿no? No, sé que quiere verla bailar ahí, José, el profe, y no, no. Eso para personal, ¿no? Pero en mis redes me siguen por vos, literatura es azul, en TikTok, Instagram, siempre voy subiendo poesía, contenido literario. Además soy escritor, así que sí, ¿a quién puso, no? A todos, ¿no? A todos, perdón. Ahí está. Literatura, sí me decía, ¿ah? Literatura, literatura es azul. Le dan su like y su comentario ahí. Ya, vamos, sigamos acá, vamos acá. Entonces, dice, el romanticismo peruano se caracterizó por su interés en exaltar las emociones, la libertad individual. Con base a esas características, determine cuáles las siguientes afirmaciones son ciertas. ¿Ya? El romanticismo peruano predomina la descripción objetiva falsa. Descripción objetiva no, es romántico, subjetivo. Las obras de esta corriente resaltan elementos nacionales. Claro, estamos viendo las tradiciones de Palma, habla del Perú, de lo nacional, de lo limeño, ¿no? Verdadero. La tendencia sentimental aparece en un Salaberry, el que lo mencioné, ¿no? Mientras un ave solitaria anda buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. Sentimental, ¿no? Aparece tardíamente con referencia a Europa muy tarde, ¿no? Sería 2C, ¿no? 2C, ahí está, 2C. Ya, 2C. La número 3, a ver, y aquí me tuve clave la 3. Esto sí para ti. El romantismo peruano se desarrolló en el siglo XIX. Sus representantes expresaron emociones individuales y nacionales a través de la lírica y la narrativa. Indica la secuencia correcta de verdad o falso respecto a las siguientes afirmaciones. Los adultos Salaberry reciben influencias de autores españoles como Becker y el verdadero. Ricardo Palma denunció la problemática nacional falso, ¿no? El romanticismo peruano jamás es cuestionador del sistema de poder o de la coyuntura del Perú. ¿Habrá Mayordomar romántico? Falso, ¿no? Mayordomar, profe, no tiene que ver acá, en otra época, ¿ves? Falso. Mariano Melgar es considerado precursor del romanticismo, sí es lo que dice ahí José Carlos Mariátegui, ¿no? Por sus lloravíes y por la, ¿no? Y por su muerte simbólica, ¿no? Tres, ahí está, ¿no? Tres de elfo, ¿no? Ahí está, ¿no? Tres de elfo. La número cuatro dice, ¿en qué obra Ricardo Palma defendió las modalidades del habla empleadas en Hispanoamérica? Bueno, acá, ¿no? Como un dato, ¿no? Neologismos y americanismos, ¿no? Ahí está, cuatro dedos, ese dato, ¿no? Como un dato por ahí. Cinco. Con respecto a los elementos que conforman la estructura interna de una tradición literaria, lo que te decía, esto sí me interesa analizar mejor, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una afirmación acertada
sobre la estructura de una tradición, ¿ves? Por eso lo leímos, ya sabes cómo es la estructura, ya. Dimos dos, ¿no? Y una más, y un Mario, ¿no? La inclusión de referencias históricas aporta credibilidad al relato. El inicio narrativo es el componente más relevante. Inicia con una narración, inicia con un dato histórico. Las tradiciones están divididas en secciones cortas y subdivisiones temáticas. Durante el desarrollo del trama, el autor describe escenas típicas de la vida andina. Falso, eso sí, ¿no? La de falso. En la conclusión del relato se anticipa el contenido de la siguiente tradición. No, en la conclusión no se habla de qué va a venir la otra tradición. No, no, no se dice eso. Lo que sería la inclusión de referencias históricas hacen que el relato sea o parezca verdadero. 5A de azul, ¿no? Ahí está, siempre azul, ¿no? Ya saben, profe azul siempre. Azul, así me dicen también los, ¿no? Azul. El profe azul. Ya. Ahora la siguiente. 6. En las tradiciones de Ricardo Palma combina la narración histórica con elementos literarios, creando un estilo único que introduce y utiliza para dar un toque humorístico y cercano, ¿no? ¿Qué introduce? Descripciones detalladas, anécdotas fantásticas, hechos reales, dato histórico, relatos costumbristas, ¿no? Y utiliza, ¿qué utiliza? Mitología no, la descarto. Lenguaje culto, no. Culto erudito, no. Metáforas clásicas y formales, no. Expresiones coloquiales y humor criollo, ¿no? Mira, señorita, que tiene una cinturita de mírame, pero no me toques. Nunca diga que de esa agua no hay que beber hoy. No me salga usted con el carajo de sucre, ¿no? Esas son las expresiones coloquiales, ¿no? Expresiones coloquiales y el humor criollo. 6, 6 dedos, ¿no? 6 dedos de duende, ¿no? 6, duende, duende. 6. 7. En las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, los aspectos formales destacan por su combinación de elementos históricos y literarios. La obra utiliza un lenguaje accesible, mezclando humor, descripciones costumbristas y referencias históricas que enriquecen las narraciones. Con base a estas características, evalúe la veracidad de las siguientes afirmaciones, ¿no? ¿Cuál sería aquí lo correcto de estas afirmaciones? Las tradiciones se presentan con un estilo solemne, erudito, no, lenguaje coloquial, falso. Incluyen elementos humorísticos y expresiones propias del habla popular, coloquialidades, ¿no? Vimos eh, tradiciones de salsa verde, toda la jerga limeña o peruana. Las narraciones están respaldadas por datos históricos que dan verosimilitud, ¿no? Cierto, ¿no? ¿Verdad? Un dato histórico me hace creer a mí que la historia sea real. El enfoque principal de las tradiciones es resaltar los valores morales, no, nada de dar un mensaje coloquial, ¿no? Falso. Sería C. 7C, ¿verdad? 7C de casa, ¿verdad? De Carlos, 7C. 8. Con base al siguiente fragmento de la tradición El Alacrán de Fray Gómez, perteneciente al libro Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, selecciona la afirmación que describe correctamente una característica narrativa presente en la tradición. El venerable Fray Gómez nació en Extremadura en 1560. Vistió el hábito de Chuquisaca en 1580. Vino a Lima en 1581. También se señala que un día religioso realiza el milagro de transformar un alacrán en una joya valiosa. Fíjate acá del dato histórico exacto, ¿ves? Eso es lo que uno llama dato histórico. Siempre recuerda eso, que en cada tradición hay un dato histórico preciso, o también como llama digresión histórica. Siempre se consulta sobre eso.
Lo cual sería aquí la 8, refleja una presión constante del elemento religioso en su argumento, combina referencias históricas con sucesos extraordinarios o imaginarios, representa el estamento eclesiástico colonial desde una perspectiva efectiva, describe con objetividad episodios, objetividad no, profe, no puede ser eso, ocurridos durante la época virreinal, vincula aspectos populares tradicionales con un enfoque modernista renovado, sería acá, combina referencias históricas con sucesos extraordinarios imaginarios, ¿no? 8, 8B, ¿no? 8B de besito, está muy bien. 8B, 8B, 9. Seleccione la opción que completa correctamente siguiendo enunciado acerca de las tradiciones peruanas, o de Ricardo Palma. Aunque en los relatos es común hallar menciones a hechos y figuras relevantes de la historia peruana, en el que también se incluyen, ¿no? ¿Qué se incluye ahí? Dice, ¿no? Situaciones reales o cotidianas, eventos contemporáneos del escritor, dichos que reflejan la cultura criolla, situaciones reales imaginarias, ¿no ves? Y que responde al impacto de la leyenda romántica, ¿no? Dice, aunque los relatos es común hallar menciones a hechos y figuras relevantes de la historia peruana, al que también incluyen situaciones irreales o mágicas, responden al impacto de la leyenda romántica, ¿no es? Esa mezcla de literatura e historia está acá en Ricardo Palma Soriano. ¿Ya? La 10. La obra Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma presenta un enfoque histórico carente de rigurosidad o perspectivismo. Por otro lado, en esta misma obra, uno de los aspectos temáticos más recurrentes es el tratamiento del pasado histórico, ¿no? El cual, ¿no? presenta una visión sarcástica del pasado colonial, ¿no? Eso es lo que hace muchas veces Palma. Habla sobre la colonia y va burlándose sobre la colonia, ¿no? 10 dedos, 11, ¿no? La obra Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma combina una visión crítica con una representación idealizada del periodo colonial. Además, emplea el humor y recursos de la oralidad para transmitir expresiones propias del criollismo. En ese contexto, ¿cuál ha sido una de las observaciones más relevantes hechas por la crítica especializada respecto a esta obra? Dice, ¿no? Reúne relatos sin una estructura que integre una visión histórica analítica. Simplemente habla de episodios sueltos de la historia, ¿no? 11 de 12. En relación al argumento general de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, se puede afirmar que la mayoría de las tradiciones están ambientadas en el pasado colonial. La mayoría, ¿no? 12C. 13. Considerando la siguiente afirmación del crítico Washington Delgado sobre las tradiciones peruanas, Ricardo Palma, ¿cuál de las siguientes opciones interpreta de manera más adecuada el sentido de esa apreciación? Apoyándose desenfrenadamente en la historia, sobre todo en los cronistas, Palma creó una serie de ambientes vivos, espontáneos y encantadores, ¿no? Se combinan hechos históricos con componentes imaginarios y narrativos, ¿no? 13B. 14, ya que 14C. Ya, 14 la C y la 15B. Ya lo tienen ahí, 14C, 15B. Bueno, vamos a llegar acá a una conclusión. Hay una conclusión que a mí me interesa, ¿no? Ya, sobre todo, ¿no? Compartir acá este. El modelo de la tradición, ¿no? Este esquema no lo olvides, ¿no? La tradición peruana de Ricardo Palma
Es un relato que combina historia con literatura, ¿no? Es su objetivo, ¿no? Muchas de las tradiciones narran situaciones cotidianas, coloquialismos, no es culto, ¿ah? Y esta estructura, ¿no? Presentación de la historia, el ambiente, la digresión histórica, no se ve la pantalla, ¿no? La digresión histórica o perfil histórico, desarrollo de la anécdota, con frases o giros criollos. Ese es el objetivo, obviamente, de las tradiciones, ¿no? ¿Hay alguna observación? A ver, por ahí, por el chat, a ver, por el chat, les leo, a ver. Ya luego les paso, ya, les paso el, ya, sí, a ver, por ahí, ¿todo bien? Entonces, en el romanticismo peruano está el contexto de la propiedad palaz, el gobierno de Castilla, y ese gobierno de Castilla, hay varios autores, el más importante, Palma, que representa al romanticismo histórico. Y Palma, de todo lo que ha escrito, lo más importante son sus tradiciones. ¿Está bien? Ya está. Bueno, escribió 450 y luego se van a reunir en varios tomos, ¿no? O sea, en realidad depende de la edición, los tomos, no depende de Palma, ¿no? Sí, depende de la tradición, ¿no? Son 455, 453. Ya, entonces, ya estamos en receso, no, no, Missy, ¿no? Sí. Ya, en los dos tiempos. Bueno, entonces siempre un gusto compartir con ustedes, ¿no? Ahí está, repaso mucho las tradiciones, centrales de las tradiciones, ya, ya la 14 era C, acá la nota a ver, 14 era C, ya, 14C y 15B, ¿no? 15B debes. Ya, ya, nos vemos, cuídense, la siguiente es, ya, nos vemos, cuídense.